Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así, de esta manera, nuestra edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Y también es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Bucate y el Miur en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, habla Ernesto Peralta y dándole la bienvenida a esta hora a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, al mundo lo dejamos con problemas el viernes, Totalmente. pero hoy lo iniciamos con mucho más problemas. Un mundo que se ha vuelto cada día más peligroso para vivir. Por eso es que hay que vivir intensamente cada día que Dios nos regala, nos permite, porque no esperábamos la situación que ocurrió el sábado para los israelitas, con este ataque masivo del Hamas, de esta organización palestina de la Franja de Gaza. Es una reacción bastante fuerte y ha generado una contrarréplica igual de fuerte. Pero en este momento que uno reflexiona sobre el carácter de las guerras seculares, guerras impulsadas en este caso por el tema religioso, el odio étnico y sobre todo el fanatismo que ha reventado y ha desbordado y eh, se ha enquistado con mucha fuerza en contra de los inocentes, personas civiles que no tienen armas, que no tenían cómo defenderse y fueron masacradas en esta acción por parte del grupo colectivo Hamas. Y la reacción de Israel, que no se ha dejado de esperar, que ha sido de bombardeos masivos en contra de la Franja de Gaza y un incalculable número de víctimas, porque obviamente hay víctimas del lado palestino, no solamente aquellos que enfrentaron directamente a las fuerzas de Israel, sino también el tema de la situación de los representantes y miembros de la sociedad civil de Palestina que viven en esa franja de Gaza. Aproximadamente 2 millones de personas dicen, pero esto es brutal y demuestra la clara la poca capacidad o lo poco que hemos podido avanzar los seres humanos en la búsqueda de salidas negociadas y concordadas y de respeto a los derechos humanos. Me llamó mucho la atención desde el comienzo de este ataque que tuvo la gente de Hamas hacia Israel, la tierra prometida de Dios, pero sobre todo es el tema, cómo atacaron el parque donde tenían un concierto por la paz. También me ha llamado mucho la atención que estos palestinos de esta rama del Hamas tienen enjaulados todavía en este momento a muchos menores de edad, niños que no pasan ni de 5 años, demostrándolos como si hubieran capturado a unos terroristas. No han tenido compasión en este punto, han destruido varias edificaciones en Israel y por supuesto, tal como lo indicaste, la cuestión ha sido una controversia en menos de 48 horas. Ya los Estados Unidos envió varios destructores y el portaaviones más grande que tiene hasta el momento. Alemania, Francia, Inglaterra, parte del Reino Unido y otros países no están de acuerdo con lo que está sucediendo, cosa al contrario de los países de los bloques de izquierda que están apoyando la parte de Palestina, pero no debería ser el apoyo a Palestina en este punto, porque fíjate algo, Alan, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es palestino y no está de acuerdo con lo que está pasando, y él lo dijo, esto es una rama que no representa a los palestinos. Bueno, ¿por qué hablamos de esto, de estos temas en este espacio informativo? Lo hacemos porque nuestro régimen, el gobierno de facto, se ha empeñado
desde hace mucho tiempo en agendarse en función a los intereses de Oriente Medio y especialmente de la correcto, causa palestina. ¿Y por qué digo agendarse? Porque hemos abierto las puertas de inversionistas, hemos abierto las puertas a asociaciones, nos hemos enfrentado a los Estados Unidos, digo, nos hemos enfrentado como país representado por el régimen de facto. Y esto pues es dime con quién andas y te diré quién eres. correcto. Y esta situación, yo no me siento para nada identificado con Hamas, para nada identificado con la causa violenta, porque hay que diferenciar las cosas. Es que tenemos que ser muy, los comunicadores tenemos que ser muy responsables en esto. Hay un pueblo palestino que se encuentra sometido por unos grupos radicales que bajo la figura de lo religioso han pretendido inmolarlos. Porque es evidente y claro que la estrategia del Hamas es inmolar al pueblo palestino que está en la Franja de Gaza, porque Por ellos supuesto. saben, ellos estaban claritos en que la reacción de Israel iba a ser agresiva. ¿Y por qué hacen esto? Porque pretenden, al inmolarse, en convertirse en mártires de una causa ideal en donde el pueblo árabe del mundo se levante en contra de Israel. Y esto pues es lo que busca, porque obviamente a partir de hoy vamos a empezar a ver imágenes de muertos ciudadanos palestinos, ciudadanos comunes y Correcto. corrientes, porque no te puedes tú pensar que tumban dos edificios completos y ahí no había nadie. Van más de 1.000 personas, Alan. Van más de 1.000 personas. Bueno, ahí están las circunstancias de esta guerra que se ha convertido en una guerra también que busca el levantamiento de Hezbollah hacia el norte de Israel, de los iraníes, evidentemente, que son los que la apoyan en recursos y operación estratégica. Y está también el tema de la causa jordana, que también pretenden alentar para que reaccione el pueblo de Jordania, reaccione y el gobierno de Jordania reaccione para enfrentar en ataque tipo Yom Kippur, la guerra de los 7 días, a Israel. Pero vamos a ver qué va a pasar, porque todos los días se escribe una historia diferente en esto y la fuerza y la rudeza que ha devuelto Israel de por sí justificada ante las imágenes y situaciones que hemos conocido, eh, obviamente pues también va a generar impacto en la comunidad árabe y el Hamas sabía, conocía, referenciaba, entendía que esto iba a pasar y que su pueblo iba a morir por esta razón, por esta Sí. causa ideológica extrema, religiosa extrema, que para nada ha demostrado históricamente responder a criterios de humanidad. Exacto, y ya lo dijiste, es una palabra muy concreta. Se van a inmolar. A ellos no les importa en absoluto lo que esté pasando, porque son guerras intestinas religiosas que sobrepasan más de 2.000 años. Y el tema de ello es el territorio israelí. Y ellos nombran, hablan y sobredicen, sobre todo desde el tema de 1948, cuando no se llamaba Israel, sino el Estado de Sión. Son muchas las cosas, como lo dijiste hoy, en el transcurso tarde-noche va a suceder en esa franja de esos territorios. Bueno, hay una cosa que es evidente, este no es una guerra por territorio, esta es una guerra ideológica religiosa Sí, correcto. que no tiene otro objetivo, porque así lo han dicho. El objetivo de ellos no es reivindicar la causa palestina, el objetivo de ellos no es recuperar el Estado-nación palestino, el objetivo de ellos es acabar con Israel. Así es. Ese es el Ese objetivo es, y lo han ratificado y lo han dicho sopo 200.000 veces a lo largo de sus discursos durante este fin de semana. bueno, y el punto es que ya Israel ha podido capturar a hombres de fuerza del Estado Hamas, porque ellos también se hacen llamar el Estado Hamas. Es decir, se conflaguran en el punto del Estado palestino con el Estado Hamas. Es decir, son
grupos que son de extrema incidencia dentro de los factores religiosos. Bueno, cambiemos el tema, volvamos a nuestra realidad nacional, aunque este tema no va a dejar de, no se va a apartar de la agenda Venezuela, por, repito, esas implicaciones y esas relaciones, esas malas sociedades y malas amistades que tiene el régimen de facto, en la cual nos ha traído y nos quiere involucrar también en ese conflicto. Y si A no ellos veamos no, lo que está sucediendo en Nueva Esparta. claro, a ellos no se conformaron con meternos en la guerra de Colombia. Ahora quieren meternos en la guerra de Palestina. Bueno, de Hamas y de Así es. Hezbollah. Grave Eso, situación. en eso los quieren meter. Bueno, vámonos al tema nacional. Sin duda alguna, ha sido la no tan sorpresiva renuncia de Capriles Radosky a su candidatura en las primarias. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no critico a Capriles. Lo han bombardeado, lo han Sí, atacado, lo han psiquitrillado en redes sociales, en muchas cosas. Pero Capriles ha hecho algo lógico. El hombre no sabía o supo ya esta semana que no tenía ninguna posibilidad, aún con el apoyo de un nuevo tiempo. El apoyo tibio, ¿no? Porque sí, el tampoco es apoyo tibio, que era un apoyo excesivo. concreto. Pero con eso no le daban los números. No tenía los números. Se va a someter prácticamente a una medición de fuerza en donde en el mejor de los casos podría obtener un 5% de los votos del electorado de las primarias y en donde su partido aparecería muy mal parado. Entonces, el hombre toma la decisión de retirarse de la carrera para no medir al partido, porque resulta que hay serias cosas que van a ocurrir después de las primarias, Eso es serios correcto. cuestionamientos que van a ocurrir después de las primarias, porque hay como lo decía ayer un analista político, hay un reordenamiento de la oposición. O sea, quién es el líder de la oposición? Va a salir de las primarias. Y ese es el tema, Carlos, a pesar de que lo hayan psiquitrillado. Además que hay un elemento personal. Capriles no está en las mejores condiciones anímicas para esta campaña por los problemas que ha tenido su hijo. Recuerda que en plena campaña le nació un hijo y le nació en condiciones muy complicadas, difíciles, y el hombre tuvo que decidir y tiene que decidir familia o política. Y decidió también, además de todos los temas que hemos tratado, por la familia. Esa es una de las grandes razones. Sí, y el otro punto también que desde el día jueves venimos escuchando entre bastidores que van a renunciar otros candidatos. El mismo día viernes, antes de culminar en el transcurso de la tarde, en el comienzo del fin de semana ya, que dice cerrando el ciclo del programa, ya habíamos hablado sobre ese tema. Es decir, que vienen nuevas sorpresas, Alan, y las sorpresas comenzarán desde el día de hoy, ya a escasos días para las elecciones. Bueno, pero es que nosotros lo dijimos desde el principio, cuando se escribieron Claro, 13, ¿qué fue lo que dijimos? No todos los 13, muy probable que no todos los 13 vayan a llegar hasta el final. Y es muy probable también que se celebren alianzas para fortalecer la capacidad de voto. Esto es lo que está ocurriendo ahorita, un reacomodo, un reordenamiento, porque la realidad es muy clara. La ahora, realidad es que hay un partido muy fortalecido por su candidata y correcto, hay partidos que perdieron su fuerza. su fuerza totalmente. Ahora yo te hago una pregunta, Alan, a tu juicio personal. ¿Tú ves que pudiese haber un problema más grave de no incurrir en las primarias? Se oyen rumores, se oyen rumores muy fuertes con el tema de Hernán Escarrá. Sí, pero ya sabíamos, o sea, Sí, ya perdóname, que lo, ellos son predecibles, tan predecibles son que ya nosotros la semana pasada dijimos, aquí está metido Escarrá haciendo correcto, la respuesta la del jugada, TSJ, o no lo dijimos, claro que lo dijimos. totalmente. Fue el día martes y miércoles, en dos oportunidades lo referimos como un análisis.
y que aquí va a haber una decisión judicial contraria a los intereses de la primaria. Pero dicen en el ambiente diplomático internacional, los rusos también juegan. Y cuando se dice esto, se dice que hay otros elementos que están más allá de la instancia nacional que están jugando. Y pudiera ser, ojo, pudiera ser por la vía de los Estados Unidos, que está haciendo todo un juego de ajedrez para ofrecer el levantamiento de algunas sanciones, el levantamiento temporal de algunas de las sanciones económicas que ha impuesto al régimen a cambio de que dejen quieto a la primaria y que se establezca el cronograma electoral para el 2024 con la transparencia y la participación de la observación internacional. Eso es lo que están jugando Estados Unidos. ¿Qué recibiría Estados Unidos también? La liberación de algunos presos políticos. Y esto es lo que también se ha comentado en redes sociales, o sea que Sí, iría con una jugada múltiple: liberación de presos políticos, cronograma electoral, no se metan con la primaria. Ese sería el paquete básico, el premium pack. Ahora, Estados Unidos, ¿qué va a recibir a cambio? ¿Qué va a permitir a cambio, perdón? Va a permitir el levantamiento de algunas sanciones de carácter económico, algunas de las sanciones. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica del gobierno, fíjate tú, está que ellos están mal en las encuestas porque están mal económicamente el sí, país. totalmente, totalmente. Entonces, ellos estiman que eso se puede revertir si tienen flexibilidad económica con el levantamiento parcial de las sanciones y apostando a la vieja estrategia, a la usanza de ellos, a la estrategia que siempre han desarrollado de botar la casa por la ventana en año electoral. Así es. Y esto es lo que está en juego, porque uno pudiera pensar, bueno, pero ¿cuál es el interés de Maduro en este negocio? El interés de este negocio es que ellos, lo hemos dicho repetidas veces aquí, ellos necesitan que su candidato suba electoralmente hasta los 20 puntos, necesitan que la oposición vaya dividida al proceso electoral y necesitan que las condiciones menos potables posibles para el proceso electoral por parte del CNE, como Sí, el tema estoy de la viendo eso. inscripción. Ahora, Alan, ¿cómo ves tú dentro de este proceso de estas elecciones primarias? Serían dos candidatos fuertes. Una de ellas es María Corina Machado y el otro es Carlos Prosperi. Sí, pero es que yo creo que aquí están tan definidas las cosas que uno tiene que preguntarse, por lo menos, ¿qué se está preguntando todo el mundo hoy? El 5% de votos de Capriles, ¿para dónde va? O ¿Para dónde va? sea, Porque porque no lo refirió, no lo es gente que refirió. no, pero es que fíjate que hay la última encuesta de Delfos, Sí, hecha, bueno, no la última, la penúltima, hecha en el mes de agosto, te preguntaba si su candidato se retira, ¿por quién votaría? Es decir, eso se llama, en términos de encuesta, se llama la segunda intención. sí. O sea, yo tengo una primera intención que es mi candidato y tengo una segunda intención si mi candidato no se presenta. Bueno, la segunda intención de los votantes de Capriles, el 68% es María Corina. Correcto. Indiscutible. O sea que el 68% se iría aproximadamente tendería hacia María Corina. Y lo que estamos viendo en la calle es que se está confluyendo varias partes importantes de algunas organizaciones políticas en el apoyo de María Corina Machado. Ahora, la Bueno, otra pregunta de las no te 44.000 queda, bochas.
el resto queda, que es lo que me preguntaba, un 35% se iría hacia Carlos Prosperi, pero con esa sumatoria no le dan los números. No le dan los números. Ahora, Alan, la pregunta de las 44.000 lochas, ya que Capriles se retiró, ¿cómo queda el partido Un Nuevo Tiempo con la cabeza de Manuel Rosales? No, lo que queda es claro, ellos jugaron al apoyo, pero un apoyo tibio. Tibios totalmente. Ahora tienen la excusa de decir, bueno, nos quedamos sin candidatos, pero aún, mira, cosa interesante, aún dentro del nuevo tiempo, hay la gente que se va a ganador. ¿Y hacia, y Correcto. hacia qué lado fluyen las aguas en el campo de las primarias definiendo el ganador? A una sola, a María Corina Machado. Te lo digo, yo no. No, y es que Ahí, está muy bien puesto, Alan, porque hay muchos dirigentes de Un Nuevo Tiempo, no solamente en el estado Zulia. Estamos hablando de diferentes estados que están apoyando a María Corina Machado. bueno, si o sea, no decir nada a 2 semanas de las primarias es decirle todo Así es. a los miembros de un nuevo tiempo. Es decirle, tiene libertad de voto, de Sí, tienen conciencia, como libertad. dicen los políticos. Exactamente. Tiene libertad de conciencia. Vote por el que Así es. usted crea y así no me comprometo con nadie. Lo único que firme que ha dicho un nuevo tiempo, que ha sido por parte de su Secretaría General, es que van a seguir apoyando el proceso de las primarias, Sí, con su tropa, con su gente, con la gente que han capacitado para el tema del control electoral el día de la elección. Pero es que lo de Caprile ha pintado el panorama. sí, correcto. Lo pintó y bastante bien, y no sé, y no precisamente de colores cálidos. Claro, ahí están las cosas. Ahora, vamos a irnos al tema de organización y logística. La gente de 20 Venezuela tiene que aportar una muy buena cantidad de testigos electorales y de miembros de mesa. Correcto. Porque si dejan eso al garete, ¿qué puede pasar? Que en una estrategia de último minuto, varios miembros de mesa se retiren como por orden de organizaciones políticas. Sí, correcto. Eso es una realidad lo que estás comentando. O sea, aquí todo el mundo juega. Aquí no hay, mira, aquí no hay que caer por inocentes, ni hay que caer por pendejos. Aquí el Así es. gobierno está atacando las primarias y cada Bueno, día las muele, cada día las muele, cada día las muele. Pero todavía el gobierno está indeciso de dejar que las primarias se realicen o bloquearlas. o bloquearla. Si las bloquea, me queda la excusa a mí como opositor de decir, fue el gobierno quien las bloqueó a través del TCJ o a través del CNE o cualquier otra instancia. Y es el gobierno culpable y el responsable y al que podemos atacar. Pero fíjate, Pero me si llama el mucho la gobierno... atención lo que tú estás Ajá. comentando. Disculpa que te haya interrumpido, pero fíjate lo que dijo el gobernador del estado Trujillo en el día de ayer, que de haber problemas, que también tú y yo lo habíamos reflejado, problemas en las elecciones primarias, tomarían los centros de control. Es decir, que ellos están invirtiendo ya desde un principio, están avisando. Bueno, pero entonces eso ratifica más la tesis de que todavía no han Correcto. decidido bloquear las primarias, porque en el otro escenario, dejar realizar las primarias significa que el riesgo, responsabilidad correspondería a la Comisión Nacional de Primaria y a los partidos que allí se presenten. Y entonces ellos preferirían, es la hipótesis maquiavélica, preferiría que las primarias se hundieran solas Se hundieran en solas, el, en correcto. el evento electoral del 22 de octubre y que la responsabilidad no se la indicaran al gobierno, sino a la propia oposición. Y ahí
cumplirían el objetivo de dividir a la oposición. Es decir, esto es un remolino de pasiones políticas actualmente y sobre todo dentro de lo que es el tema de del oficialismo hacia la oposición. Mira, finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, no queda ninguna opción clara. Y lo que se tiene que entender es que aquí nadie se chupa el dedo. El que se chupa el dedo aquí pierde, porque definitivamente está en juego, como tú dijiste, muchas pasiones. Y cualquier jugada es previsible para el 22. Sí, es cierto, Entonces, eso es correcto. vamos a ver a los colectivos alterando algunos centros electorales, quizás este, con, 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 con bandera cruzada, es decir, algunos se vestirán de 20 Venezuela, otros se Sí, vestirán de Turismo, estrategias de ellos. Eso van a para, ser estrategias totalmente. porque lo que hemos dicho, ellos son muy predecibles. Y como ya lo dijo y adelantó la jugada el gobernador de Trujillo, es posible que generen violencia disfrazados de... Opositores. Exacto. Entonces, y además que bueno, es que hay que estar pendiente de esa jugada que pueden hacer algunos partidos de escribir testigos de mesa y miembros de mesa y levantarlos el día de la jornada electoral. Que eso sí Sí, sería una jugada traicionera, pero no me extraña, mi hermano. Aquí hay que estar claros. Aquí hay que es decir, estar claros. habrían realmente lo que tú estás diciendo es una realidad porque ya ha pasado. Serían los camuflados, Alan. Claro, claro. Ahí está la cosa. Bueno, Carlos, Finich. Bueno, estaremos muy pendientes. Hoy me hiciste reír dos cosas. Me acabas de hacer reír con esto y dos palabras que las usaste. Sí, critillar. Los recuerdo porque eso eran las palabras de nosotros cuando estudiábamos. Claro, ahí está. Ahí está la Estaremos, generación, sí, la generación de los 60 presente. sí, señor. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el transcurso de esta tarde y estaremos muy pendientes ya en el transcurso de la tarde-noche. Bueno, buen provecho para ti, por supuesto, para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. A regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Diversas reacciones ha causado la renuncia de Capriles Radosky a su candidatura a las primarias. Entre ellas la de Elsa Solórzano, presidenta de la organización política Encuentro Ciudadano y también aspirante a la primaria, quien ha afirmado que la decisión de Capriles de dar un paso al costado y demostrar que la unidad es más importante que las aspiraciones partidistas, por lo que aseguró que se debe cuidar el proceso que permitirá elegir al candidato unitario. Por otra parte, el llamado abanderado de Acción Democrática en la Resistencia, el señor Carlos Prosperi, expresó sentir respeto por el exgobernador de Miranda y dijo que su decisión ha sido valiente. Al igual que Solórzano, manifestó que vio positiva la medida tomada por Capriles en pro de la unidad y que en ese sentido insistió en que el voto es la única herramienta posible para el cambio. Otro que se pronunció al respecto fue el presidente del Partido Futuro, Henry Falcón, que cree que Capriles dio un gran paso en pro de la unidad opositora, que tu decisión se convierta en sabiduría para todos quienes hoy tenemos el compromiso de no defraudar a los millones de venezolanos que tienen fraguadas sus esperanzas en la unidad de todos los demócratas. Ha dicho Henry Falcón en relación a este tema. El historiador Elías Pino Iturrieta manifestó su inquietud ante la renuncia de Capriles a la primaria, recordar que se inscribió sabiendo que estaba inhabilitado y que ahora uno de sus motivos era esa misma penalización. El director de Data Analysis, Luis Vicente León, cree que con la decisión de apartarse de la primaria, el exgobernador lo que apunta es a consolidar la unidad. Por su parte, Indira Urdaneta, internacionalista, felicitó al político de Primera Justicia de apartarse de la primaria y le instó a deslindarse del extremismo y la abstención, al igual que le recomendó
despegarse de los conspiradores de su partido. Ha dicho entonces la sociedad civil en relación a este tema. También el director y fundador de Angustia Data, Henkel García, se preguntó cuáles serán los movimientos políticos que vendrán tras la renuncia a la primaria de Capriles Radowski y las aspiraciones del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, de ser candidato presidencial. Algunas de las reacciones en relación al tema de Capriles. Vamos a escuchar ahora a María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 9 de octubre de 2023. Capriles renuncia y abre paso a la mejor opción en las primarias a pocos días de realizarse la contienda. Modernizado e iluminado gobernador Manuel Rosales entregó este domingo el Parque Infantil Vereda del Lago 2. Por presuntas complicaciones tras cirugía bariátrica murió el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente. Su fallecimiento lo confirmó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Pescadores junto a Vigilancia Costera de la Guardia Nacional, Polisur y otros organismos del Estado rescataron el cuerpo de un ciudadano en aguas del lago de Maracaibo la tarde de este domingo. Cronograma de distribución de agua potable en la ciudad de Maracaibo no se cumplió este fin de semana en las parroquias Santa Lucía, Bolívar y otros sectores de la localidad, aclaran sus habitantes. Programa aniversario en conmemoración de los 77 años de la Facultad de Medicina de Luz presenta al doctor Sergio Osorio. 5 salas de cine serán inauguradas próximamente en el municipio de San Francisco como parte del desarrollo económico en la zona sur, informó el alcalde Gustavo Fernández. Comunidades en Maracaibo denuncian cortes de electricidad sin cronogramas programados. Internacionales. Destructores y un portaavión envió Estados Unidos en apoyo a Israel, donde han fallecido centenares de personas ante la guerra declarada por Hamas. Deporte. Con un gol de Salomón Rondón, el River se impuso sobre el Talleres para sumar su victoria número 19 en el Monumental de Argentina. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 11 de octubre de 2023. Bueno, fue el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Bueno, 2 semanas han pasado de la huelga de hambre de los jubilados de la industria petrolera sin respuesta. No han recibido respuesta de la empresa estatal. Y así pasa lánguidamente el tiempo en el marco de esta protesta por parte de estos trabajadores jubilados de PDVSA, quienes han exigido diversas reivindicaciones, han recibido el apoyo nacional e internacional, pero el gobierno es el único que no les está parando y el gobierno es el que tiene la respuesta para solucionar estos problemas de una exigencia del pago de unos compromisos que son justos y que precisamente se generaron por la intervención del Estado venezolano en su fondo de jubilaciones, que era un fondo independiente, fondo hecho en dólares, además. Marlon, Julio Blanco y Rodolfo Hernández son los únicos que quedan de las 8 personas que iniciaron la huelga de hambre el pasado 26 de septiembre. Junto a ellos hay 2 personas más, uno que tiene 8 días en ayuno y otro que está en la protesta simbólica debido a problemas de salud. Estas personas han manifestado en diversas oportunidades los requisitos de solicitar al régimen de facto, el gobierno nacional, atención a sus problemas, el pago de los intereses generados por los dineros del fondo de jubilaciones que ellos tenían ahorrados y que fueron abruptamente utilizados por el gobierno y cambiados por bonos de la deuda pública que al final no les responde para nada. Lo cierto del caso es que tampoco han tenido la atención del régimen, y eso es lo interesante.
Se acercó una comisión el lunes de la Asamblea Nacional, la ilegítima, para conversar con ellos, Mucoromoto Chacón, Marco Dugarte, ambos del PSUV, entre otros. Pero de esto no ha surgido nada en concreto y ahí está la situación. La reunión entre los diputados y los manifestantes logró que se acordara otro encuentro en los alrededores del Palacio Federal Administrativo y Legislativo este viernes 13 de octubre. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los parlamentarios, los huelguistas aseguraron que no detendrán la protesta hasta ver que haya pasos firmes hacia la respuesta de sus exigencias. Escuchemos ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios, iniciando este recorrido informativo en el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y abrimos el compás en el día de hoy, y es que el panorama se ha presentado ante la posición nacional. Y en horas de la noche del día de ayer, el candidato, digamos, el representante del partido Primero Justicia, Enrique Capriles, renuncia a las candidaturas de la primarias a pocos días que está por desarrollarse. Sin embargo, estaremos muy pendientes de cuál va a ser el comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal, inclusive, que en los próximos días o próximas horas estará llevando a cabo un anuncio a nivel nacional. Por lo que esto ha causado grandes polémicas en los diferentes partidos de la unidad en todo el territorio, sobre todo en la costa oriental del lago y en el municipio Lagunillas. Reuniones a última hora se están desarrollando. En el caso de la costa oriental del lago, vamos a hablar específicamente del municipio Lagunillas, se están llevando unas reuniones de última hora, reuniones secretas, como lo califican, para poder definir. Algunos se habla extraoficialmente que estarán apoyando a la candidata María Corina Machado, y otros estarán esperando cuáles serán esas directrices. Pudimos conocer por parte del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, bajo la coordinación de Nora Bracho, que estarán esperando las próximas horas la decisión que tomará o los lineamientos que tomará el partido de la casita ante este panorama que se está presentando iniciando la semana. También pudimos conocer que otros representantes de la tolda blanca del candidato Prosperi están llevando algunas reuniones para ver si sería Prosperi el candidato oficial en lo que estaría desarrollándose en estas primarias. Recuerden que a partir de este momento, a pocos días de lo que se estará llevando, se habla de otras declinaciones que se estarán presentando. ¿Irán o no estas elecciones primarias? En el próximo día estaremos viendo el panorama en la costa oriental del lago. Cambiando un poco el tema, también tenemos en el día de hoy, iniciamos la semana, y es desde la parroquia Venezuela, Campos Petroleros específicamente. Continúa la situación de las fluctuaciones eléctricas, por lo que se le extiende un llamado a PDVSA o a las empresas contratadas por la Corporación Petrolera a que de una u otra forma emitan un comunicado o explique en asamblea a los mismos residentes de los campos petroleros cuál es la situación que se está viviendo en estos campamentos que anteriormente eran calificados como los más bellos en todo el territorio zuliano y, si es posible, venezolano. Hoy en día es mirado como los campamentos abandonados o los campamentos sucios y sobre todo destruidos de lo que han sido emblemáticos en la costa oriental del lago. Por lo que los residentes queremos recordarles que hay personas de la tercera edad que se ven afectados por estas situaciones de los cortes eléctricos. Muchos han manifestado que se le han dañado sus artefactos eléctricos, así como ha ocurrido en unas zonas del municipio Lagunillas, por lo que no ven un pronunciamiento contundente de las autoridades ante el clamor, la situación que viven a diario los habitantes de los campamentos petroleros y también de todos los sectores en el municipio Lagunillas. En los próximos días estaremos muy pendientes de un comunicado que estará emitiendo la Cámara Municipal de Lagunillas ante Corpoelec para que dé una respuesta
respuesta de estas situaciones, de estas fluctuaciones, de estos cortes eléctricos que hasta se ven afectadas las personas 2 o 3 veces al día? Este es el panorama que estamos presentando en el día de hoy para nuestros amigos de Siempre Venezuela. Desde el municipio de Lagunillas, costa bonita del lago, estado Zulia, reportó Rixia Navarro. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Hay un aspecto interesante. A raíz de la renuncia de Capriles, la pregunta era qué iban a opinar los otros dirigentes de Primero Justicia sobre el tema de las primarias. Pues bien, ya se pronunciaron. Uno de ellos fue Carlos Ocariz y el otro Juan Pablo Guanipa, quienes reaccionaron al retiro de Capriles de la contienda electoral del próximo 22 de octubre. Ambos llamaron a la ciudadanía a votar masivamente en la primaria opositora y aseguraron que los voluntarios de Primera Justicia, los que son miembros de mesa, testigos, coordinadores, entre otros, harán presencia en los centros de votación el día de la elección tal como estaba previsto. Nuestro partido debe ser el gran apoyo para el cambio del 2024 y eso pasa porque garanticemos que el próximo 22 de octubre la participación sea masiva en la primaria, millones de venezolanos expresando el cambio en los 3.000 centros de votación, que nuestros justicieros estén así allí haciendo patria como testigos, coordinadores o logística. Esto lo dijo Cariz. El exalcalde del municipio Sucre del estado Miranda recalcó que el ganador de la primaria debe ser apoyado con fuerza una vez sea anunciado por la comisión de primarias. También el tema de el señor Guanipa, Juan Pablo Guanipa, quien ha dicho que este partido va a apoyar a quien gane el proceso de primaria, sea quien sea. Cumpliremos con nuestra responsabilidad en los centros de votación, en las mesas y en la promoción del voto. Gane quien gane la primaria, allí estaremos dejando el alma para conquistar el país, presentar un gran proyecto, exigir las condiciones electorales y ganarle a Maduro y a todos sus cómplices. El compromiso está intacto. Es la hora de la resistencia. Viva Venezuela libre, ha dicho Juan Pablo Guanipa a través de su cuenta en Twitter. El Primero Justicia postuló a más de 8.000 personas para trabajar en la primaria, de acuerdo al vicepresidente de la Tolda Aurinegra, Edison Ferrer. Vamos a escuchar ahora a Lenín Danieri, quien nos presenta su resumen semanal. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, soy Lenín Danieri y este es el resumen de noticias de esta semana. Los yucpas esta vez tomaron por asalto la comunidad de El Soler, dejando daños, heridos y hasta un fallecido. La policía tuvo que intervenir para evitar más enfrentamientos y ya suman más de 48 horas los espacios de la comunidad tomados por la policía y la Guardia Nacional. Los yucpas desde hace semanas saquean a voluntad lo que se les antoja sin que nadie los detenga. Gasolina y electricidad, dos fuentes tradicionales de energía que escasean en el occidente de Venezuela. Los racionamientos siguen siendo el dolor de cabeza permanente y sin combustible no se puede solucionar, y mucho menos echar a andar los sistemas alternos de energía que para colmo funcionan, muchos de ellos con gasolina. Hablando de electricidad, recientemente se había hablado sobre la posible decisión de racionar al sector industrial de Zulia con cortes eléctricos. Esto sería un error y hasta el mismo gobernador del estado se pronunció en relación al daño que podría representar el apagar al sector industrial. Ya saben, los dos favores acostumbrados, suscribirse y dar me gusta a los contenidos. Uno se imagina la ayuda que esto representa. Seguimos con más noticias. No callaron nada. Los médicos del occidente de Venezuela se pronunciaron hablando de la precariedad del sistema de salud. Pero ¿cómo no estarlo? Si según el Colegio de Médicos, el estándar de la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos invertir al menos el 7% de su PIB en la salud en un país. Y Venezuela solo invierte el 1,78% en su sistema. Muchos dirían, ahora entiendo todo.
TPS. Norteamérica anunció la extensión por 18 meses más el estatus de protección para los ciudadanos venezolanos. Mientras tanto, la ola migratoria hacia ese país, no solo de venezolanos, sino de otros países, es brutal. Se estima que al menos 10.000 personas ingresan diariamente de forma ilegal a Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar atentos a este resumen semanal. También les pido estén muy pendientes de mis redes sociales, ya que en ellas conocerán detalles de esta y otras informaciones aún más interesantes. Soy Lenín Danieri, nos vemos la próxima semana. Chao. Bueno, fue el resumen semanal de Lenín Danieri. El abogado defensor de derechos humanos y asesor de Provea, Marino Alvarado, junto con representantes de otras ONG, se presentaron hoy en un documento frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para conminar al canciller de facto, Iván Gil, a que haga de conocimiento público el segundo memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano. Alvarado explicó que la misiva suscrita por 20 representantes de ONG y asociaciones de víctimas pide mostrar el acuerdo del 9 de junio del 2023, en donde se acordó que se crearía una oficina de la CPI aquí en Venezuela. En este sentido, alertó que a diferencia del primer documento, el memorándum no se ha hecho público. Consideramos que el memorándum de entendimiento es de interés colectivo y por lo tanto no debe manejarse como asunto secreto de Estado y hacerse público y dar a conocer de tal manera que se le haga seguimiento a las obligaciones y compromisos suscritos por el gobierno venezolano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El representante de Provea también manifestó que desde el primer memorando de entendimiento no se cumple con el principio de complementariedad porque no hay voluntad política para investigar la cadena de mando ni los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, firmaron el pasado 9 de junio un nuevo memorándum de entendimiento donde se establece la instalación de la oficina del Tribunal Internacional en nuestro país. Hay otro reporte interesante, reporte de nuestra corresponsal en Venezuela, Claudia Gutiérrez. Escuchemos entonces este reporte. Saludos y buenas tardes. Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui, Yelaudense en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Ciudadanos de la zona metropolitana del estado Anzoátegui instaron a las autoridades competentes a invertir en el sistema eléctrico para frenar las fallas en el servicio, las cuales han incrementado en los últimos días. Constantes apagones y fluctuaciones de voltaje han sido parte de las quejas que han expresado residentes de comunidades de Barcelona, así como también varios sectores de lechería, entre ellos Rómulo Gallego, donde han reportado problemas especialmente con los transformadores. Más información desde el estado de Nueva Esparta. Desde más de 2 décadas de la Marcha para Jesús se ha realizado en Nueva Esparta para proclamar el nombre de Cristo y como una oportunidad de la iglesia cristiana para recordar a Jesús y adorar junto a Dios como su pueblo. Este año la marcha, que se estará llevando a cabo el próximo 12 de octubre para Jesús en la isla de Margarita, será el municipio Mariño, específicamente la ciudad de Porlamar, donde se estima que se reunirán más de 20.000 personas a marchar para Jesús. La salida será desde el terminal de pasajeros de Porlamar, donde se encontrarán desde las 2 de la tarde y saldrán a caminar por la calle de Igualdad. Harán una parada en la Plaza Bolívar para orar por Nueva Esparta. A continuación con la información desde el estado del Tamacuro. Familiares de Eduardo Cabral Beria, conocido popularmente como Lalo, detenido por la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de la Delegación Municipal de Tucupita del 6CPC por el delito de trata de personas. Familiares del detenido se reunieron
frente al Circuito Judicial Penal del Estado del Tamacuro con pancartas en mano para protestar de manera pacífica pidiendo que se haga justicia. Barbaberia argumenta que su pareja Eduardo Cabral Beria no es ningún cabecilla de ninguna banda delictiva de tráfico de personas, es un humilde trabajador, ella solo espera que prevalezca la justicia. José Luis Salazar Martínez, miembro funcionario de los derechos humanos del estado del Tamacuro, dijo que en estos momentos se encuentran acompañados con los familiares de Eduardo Cabral porque conocen a un padre de familia humilde que no tiene nada que ver con lo que le acusa. Para este miércoles que viene se tiene previsto que se haga nuevamente una protesta para a fin de finiquitar esta situación que se está presentando con este ciudadano. Con las informaciones les informó Claudia Gutiérrez, NP 10804. Pero fue el reporte de Claudia Gutiérrez desde Venezuela para el programa. La Universidad Católica Andrés Bello sigue realizando investigaciones en el área social y ha detectado a través de su unidad de estudios que la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual se ha incrementado en los municipios mineros del estado Bolívar, fronterizo con Brasil, según este estudio que resalta el particular flagelo en esta zona en la que operan grupos criminales. Esta investigación estuvo a cargo del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y no indica el número exacto de casos identificados, pero señala que 74% de las víctimas son mujeres y 26% hombres. A través del monitoreo en medios y redes sociales se ha podido conocer del incremento de situaciones que reportan trata de personas, cuyo destino principal, cuando no es el extranjero, suele ser los municipios en los que se concentra la actividad minera, dice un informe sobre esclavitud moderna en esta región. Se determinó que las formas de esclavitud más comunes eran la explotación laboral y sexual, siendo las mujeres las más propensas a este último tipo, mientras que los hombres son captados en su mayoría en trabajos forzados o explotación laboral. Entre los datos expuestos por los investigadores, destacan el rescate de 207 víctimas de trata de personas mediante 3 operativos de los cuerpos de seguridad que se llevaron a cabo entre el 20 de mayo y el 10 de junio. Asimismo, el informe preparado por la Universidad Católica indica que se mantiene una migración constante hacia esta zona del país con 3.000 personas que llegan a través de distintos terminales terrestres cada día, mientras que organizaciones no gubernamentales reportan un flujo diario de 1.500 personas en la frontera con Brasil. Aquí es un hecho insólito que en estos tiempos todavía se presenten casos de esclavitud. Bueno, la hermana del preso político, Osvaldo Castillo, cumple tristemente 5 años de prisión y lo peor, aún fue sentenciado a 30 años sin haber cometido ningún delito. Ella solicitó a los organismos nacionales e internacionales la libertad de su hermano y la de los presos políticos. Veamos. Mi nombre es Miliani Castillo. Soy hermana del preso político Osvaldo Castillo, quien hoy tristemente cumple 5 años de prisión y peor aún sentenciado a 30 años de prisión sin haber cometido ningún delito. En el expediente no cursa nada en su contra. 2 testigos que declararon en la fase de juicio, ambos dijeron que él no tenía participación con los hechos. Mi hermano está siendo víctima de una prisión injusta y de una sentencia infundada, puesto que el Ministerio Público no pudo demostrar su culpabilidad. Mi hermano es un joven inocente, lleno de principios y valores, con un profundo amor por nuestro país. Hoy, como hermana, que tiene 5 años sin poder abrazar a mi hermano en casa, les pido, les suplico desde mi alma, desde mi corazón, la libertad de mi hermano y la libertad de todos los presos políticos. Que por favor se unan a esta petición. Bueno, triste, una familia que pierde a uno de sus integrantes y que cuando un preso político está sufriendo el destino de la cárcel, no solamente está detenido él, está detenida también toda la familia en este caso. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre,
Los invitamos a que estén pendientes de próximas ediciones de Siempre Venezuela, esta tarde, de 4 a 6 de la tarde, a través de estos mismos canales. Un gran abrazo, nos despedimos, que tengan buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.